Hola, bienvenido a Hebreo Bíblico 1. Hoy nos encontramos con la clase del artículo. Los objetivos para esta clase serán conocer los principios y reglas del artículo hebreo, al igual que sus variaciones vocálicas. Y la pregunta pertinente para hacernos en esta jornada es, ¿qué es el artículo? Recuerden que siempre les he dicho, cuando eres fuerte en tu propio idioma, el aprender el siguiente será mucho más fácil. La respuesta sería que el artículo en la morfología lingüística es un tipo de determinante actualizador, es decir, una categoría morfológica que utiliza algunas lenguas para actualizar o precisar la referencia del sustantivo. En este caso, el artículo trabaja para definir el nombre o el sustantivo. En español tenemos artículos de dos clases. Número uno, definidos con su concepto masculino y femenino y su número singular o plural. Los artículos definidos masculinos serían el y el plural masculino los. En el femenino la y en su plural las. Y en el caso de los indefinidos, es decir, cuando no estamos objetivizando el sustantivo, sino subjetivizándolo y haciendo pensar de que puede ser cualquiera, tenemos para el masculino un y su plural unos, y para el femenino una y en su plural unas. Entonces, la segunda pregunta que cabe hacernos es, ¿cómo es el artículo en hebreo? Y el profesor Ochoa, texto que estamos utilizando, que es este, ¿no? Hebreo Bíblico, una guía para curiosos que lo promuevo y lo aconsejo. Él nos dice que el artículo definido en hebreo no va solitario como en español, es decir, como partícula separada, sino que siempre va como un prefijo a la palabra. En este caso, siempre está al ladito de la palabra. Si se dan cuenta, ahí tenemos una samej, una u otra samej sería cierto, una su sim, que significa caballos. Entonces ahí tenemos la G y tenemos la pataj. Entonces lo juntamos y quedaría juntito y quedaría la palabra como ja su sim, ja su sim. No sería ja, esperamos unos segundos y después susim, sino que sería completa, ja susim. Entonces, lo otro que debemos decir es que el artículo indefinido en hebreo no existe, siempre va a existir solamente el definido. Es decir, este indefinido en español, un, unos, una, unas, no existe porque es tácito en la palabra. Es decir, si tenemos un sustantivo en hebreo, posiblemente se refiere solamente a la palabra o un, una, unos, una, dependiendo su finalización para saber si es masculino o femenino o si singular y plural. Volvamos al ejemplo. Tenemos aquí sus, que significa caballo, y aquí tenemos cierto susim, que sería el plural masculino. Entonces, en este caso, podríamos poner caballos, susim, o también tácitamente unos caballos, es decir, el artículo indefinido que está tácito a la palabra. Sería entonces susim, caballos o unos caballos. ¿Y cómo vamos a saber si es simplemente caballos o unos caballos? El contexto de la lectura nos va a decir. No obstante, en hebreo el artículo siempre va a ser definido, es decir, siempre va a ser el, los o las, obviamente según la finalización para saber si es masculino en el caso del género o femenino o plural o singular en el caso del número. Y siempre va a estar al principio. Y los casos que tenemos en hebreo son muchos, pero hoy voy a enseñarles 5. Número 1, el primer caso, palabra con primera letra no gutural. Recordemos las guturales, por favor. Las guturales son las H, ¿cierto? La G o la G o la G, y, ¿cierto? Las silenciosas como la
Ayim y la Aleph, y tenemos la Resh, que funciona también con las, que no es gutural, pero funciona con las mismas reglas de los guturales. Entonces, cuando la letra no es gutural, si se dan cuenta, va a haber una G o G, según la gramática, y una pata abajo. Entonces, sin esta letrita rojita que está aquí, sería solamente Melech o Melech, y sería rey o un rey. Pero como está la G y la Patach, sería el rey. El segundo caso es cuando la palabra con G o con Het como primera letra, entonces hay una variación. Hay una variación. Aquí tenemos, por ejemplo, la espada. ¿Y cómo sonaría? Ja, G, de. Jajere, la espada. Ja, je, ja, je, de. El tercer caso sería una palabra con Aleph o con Ayim o con Rech. Solamente estas tres guturales, sin las H's, ¿ok? Entonces, como primera letra. Y cuando nosotros tenemos eso, sería, tendríamos, cuando tenemos una Aleph al principio, ya la G no va con pataj, como estaban los casos anteriores, sino que va con kamets, ¿ok? Entonces, ya la G va a agregar una kamet, es decir, una A un poco más alargada. En este caso, sería ha, av, av, av. Singular o solamente el sustantivo sería av, que es padre, pero el padre sería Haav, el padre. El cuarto caso ahora son con las H's y con la silenciosa Ayim, es decir, con la Het, con una Kamat, con una G, con una Kamat o con una Yin como Kamat en primera posición. Entonces, cuando tenemos esas variaciones, la G, que es la consonante que nos indica el artículo, va a tener una segol. En este caso se leería Geagar, Geagar, el polvo, Geagar, el polvo. Y el último caso que tenemos por el día de hoy, cuando una palabra, ¿ok?, tiene la yod y un cheva abajo o una mem y otro cheva en primera posición, entonces lo que hacemos es que la G vuelve con una pata cuando está, ¿cierto?, antes del cheva, antes del cheva. Entonces sería, ¿cómo sonaría ahí? Jaile, ja, jaile, jailerim, jailerim. Recuerden que cuando el cheva está entre dos vocales, no suena. ¿Cómo sonaría aquí? Ham, le, bim. Perdón. Ha, ham, le, Kim, Hamle Kim, ahí sería los reyes. Espero que esto les haya servido, escúchenlo una y otra vez y sigamos disfrutando del hebreo.